Bueno, el canciller venezolano Elías Jaume aseguró que tras la muerte de Hugo Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro asumirá el mando del país hasta que se celebren nuevas elecciones. Está la Constitución de por medio, mucha interpretación que se puede dar en torno a esto, pero la verdad es que queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña el analista internacional Carlos Parque, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, gracias. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Gracias. El tema es, entiendo, que la Constitución manda a que si hay falta absoluta del presidente, entonces sería Diosdado Cabello quien tiene que asumir el interinato. Sin embargo, se ha anunciado que va a ser Nicolás Maduro, como si el presidente hubiera estado en ejercicio. Estaba en ejercicio, así lo dijeron siempre, desde Cuba, por vía remota, pero lo cierto es que no llegó a ser juramentado. Así es. Por otro lado está esta paradoja, o aparente paradoja, en que el presidente Hugo Chávez siempre con la Constitución en la mano, vimos ayer a Maduro también con la Constitución en la mano, y sin embargo la Constitución pareciera no ser tan determinante, al menos al momento de los procesos, tal como están consagrados en esa propia Constitución. ¿Qué pasa con el interinato? Bueno, lo que la Constitución establece es que en el caso de impedimento corresponde al presidente del Parlamento asumir la presidencia. Además hay una cláusula que establece que el vicepresidente no podrá ser candidato, el vicepresidente de ejercicio. No puede ser candidato mientras esté en ese cargo, pero si que renuncia al cargo alcanza a subirse al cargo. Exactamente, esa es la figura. Entonces, aparentemente la figura jurídica que se ha construido es la de efectivizar el rol de Diosdado Cabello para permitir que Nicolás Maduro sea el candidato. Pero hoy en día, ¿quién es el presidente de Venezuela? Hoy. Bueno, hoy día, de acuerdo con la Constitución, debería ser Diosdado Cabello. Y sin embargo, lo que han anunciado desde allá es que va a ser Nicolás Maduro. Claro, es una situación, como tú decías, paradojal. Ahora un periodo de incertidumbre respecto a si el presidente Chávez tuvo realmente el mando. Hay que recordar que durante estos 3 meses en Venezuela ocurrieron cuestiones importantes que implicaron decisiones gubernamentales, entre otras la designación del canciller Elías Jaume. Recordemos que hubo de por medio un decreto, un documento firmado por el presidente Chávez. Pues la Constitución requería una decisión expresa. Esto no era una facultad de Nicolás Maduro como vicepresidente en ejercicio. Requería la decisión del propio presidente. Hubo también decisiones de carácter económico que se tomaron en ese transcurso, la propia devaluación del dólar, por ejemplo. Y entonces, bueno, esto tiene que ver con la incertidumbre. El presidente Chávez estaba realmente en funciones, tenía alguna forma de comunicarse y de transmitir sus decisiones, ya no digamos por escrito, pero al menos de manera verbal. Incluso uno podía considerar que para estos efectos incluso podía ser válido hasta un gesto afirmativo. Pero todas esas cosas están un poco en el limbo, incluido la cuestión de la... O sea, excluido, perdón, digo, el tema de la sucesión, porque si hubo una cuestión respecto a la que el presidente Chávez fue explícito y categórico en el minuto que se aprontaba a viajar a Cuba. Claro, por ahí por el 10 de diciembre, por el 10 de diciembre, ¿verdad? Claro. Que fue, la verdad, el momento en donde todos entendimos que él estaba perfectamente consciente de la grave circunstancia en la que estaba involucrado. Y que había un subentendido de no regresar en algún sentido. Exactamente, porque hay que recordar que con anterioridad a eso había una pluralidad de liderazgos que se disputaban la sucesión. Este triunvirato que y si uno observa el programa, podría concluir de que la transición, del punto de vista de los equilibrios de poder, se hizo en ese minuto con Chávez aún vivo. Se hizo, es un hecho bastante notable. Carlos, entiendo que usted viene llegando de Caracas, ¿no? ¿Verdad? En Caracas. ¿Cómo se está viviendo? Usted estuvo entonces en esta Caracas post-tweets de Chávez, o sea, con Chávez supuestamente, al menos en lo que era la información oficial, instalado de vuelta en la patria y peleando por su vida, aferrado a Cristo. No se dieron luces en un primer instante de cuán deteriorado estaba. Al contrario, el hecho de que el presidente llegara tuiteando y fuera él, así se dijo, que anunciara su regreso, fue como interpretado y así fue dado a conocer por sus seguidores como un mensaje de aliento y de que falta poco para que se asome. ¿Cómo se vive en Caracas? No se hablaba de otra cosa. No se hablaba de otra cosa. Había una atmósfera de gran incertidumbre. Nadie había visto a Chávez. Había por ahí un testimonio de una enfermera que
que afirmó que lo había visto entrando caminando al hospital. Lo recuerdo y lo comentamos como, como algo que no podía haber sido realidad. Eso es lo único que uno podía conocer. Yo tuve oportunidad de conversar con autoridades importantes venezolanas, con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, un poco por prudencia uno evitaba hacer preguntas directas. Y las referencias que se hacían en el estado de salud del presidente Chávez, referencia de carácter general, de manera lo que uno leía en los comunicados oficiales. ¿La percepción de todos estos liderazgos con que usted conversó era de alta preocupación o ellos también tenían esta impresión de que si el presidente llegó tuiteando, si se rumorea que entró caminando es porque ligerito va a salir por el balcón a saludar? O sea, yo creo que nadie, por lo menos de las personas con las que conversé, nadie pensaba que el presidente Chávez iba a volver a ejercer poder. Ah, ok. O sea, había algún sentido de realidad. Estaba completamente instalado. De hecho, en la semana, el día viernes pasado, yo estaba en Caracas, circuló un rumor de movilización de tropas, etcétera, etcétera. Me explicaron de que esto era una cosa cotidiana, o sea, todos los días había rumores de distintas especies. Bueno, había y va a seguir habiendo, yo creo que todavía habrá, en torno al tema, una guerra mediática muy importante, por la propia característica del proceso político venezolano, por la propia personalidad del presidente Chávez. ¿Pero por qué guerra mediática? Sabemos que en Venezuela más bien las comunicaciones que nos llegan son oficialistas, que es una guerra en algún sentido desigual. No tenemos la posibilidad nosotros de engancharnos de un canal de oposición, por ejemplo, como lo hacemos permanentemente con el canal oficial. Sí, pero mira, yo me precio de conocer bastante la realidad venezolana y yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que mi percepción es que más allá del, por decirlo así, del aprovechamiento natural que un gobierno cualquiera, desafortunadamente en todo el mundo, hace de los medios de comunicación, sobre los cuales tiene influencia o control, en Venezuela hay una atmósfera de libertad de expresión, en mi opinión, indiscutida. Una atmósfera de libertad de expresión, aun cuando se han cerrado canales. Exactamente, claro, pero uno normalmente dice, bueno, se refiere al tema del cierre del canal aquel, que en rigor fue un cierre que se ejecutó a causa del término de una concesión. Pero te quiero decir que en un sentido general, la atmósfera que se respira en Venezuela, la gente opina con absoluta libertad, los medios opositores utilizaban un lenguaje. Yo muchas veces les dije a venezolanos, mira, nosotros en Chile tenemos una tradición de respeto por las autoridades. Incluso les recordaba el caso de la dictadura militar, en donde el lenguaje que la prensa opositora utiliza respecto al presidente Chávez en Chile sería absolutamente inaceptable. Te quiero decir que la prensa opositora trataba y trata al gobierno del presidente Chávez con una brutalidad abismante. Tengo una preguntita última que hacerle, Carlos. Usted habla de este clima de libertad de expresión. ¿Cómo se explica que hayamos pasado todos estos meses sin saber aún el diagnóstico que mató al presidente en un clima de libertad de expresión? Esa es otra cuestión. Eso es un aspecto de la cuestión. O sea, yo te estoy hablando del clima general. Ajá. O sea, yo te digo el clima general. Yo conozco países donde no existe libertad de expresión, donde existen monopolio del poder del gobierno sobre los medios de comunicación. En Venezuela eso no es así. Hay radio, canales de televisión, prensa escrita, etcétera, que circula con una absoluta libertad. Y yo no te digo que esto no implique que hayan presiones gubernamentales en un sentido, pero la atmósfera general es de libertad de expresión. Que tiene también una expresión en la economía. Así, Venezuela, con todo lo que pueda pensarse o decirse, hoy día es una economía de mercado, o sea, una sociedad de consumo. Eso es Venezuela. O sea, para quienes tienen imágenes estereotipadas que no se corresponden con la realidad, yo te puedo decir que en Caracas existen centros comerciales como el Parque Arauco, como el Alto Las Condes. Yo no vi, el Sambil, se refiere usted al CCT. Yo no vi no vi. Puede que en algunos sectores de Venezuela o Caracas exista, pero yo no vi, por ejemplo, desabastecimiento. A ver, por lo menos siempre se ha hablado de que Chávez la Constitución Chávez es prácticamente el símbolo de la Constitución, sí, y él es el que lleva adelante la Constitución y era el personaje líder de esta Constitución chavista. Y Chávez no está,
y da la sensación que más que la Constitución, ahora lo que está tomando fuerza es los poderes políticos. Diosdado Cabello, Maduro, en fin, Elías Jaua están viendo cómo asumen el poder dentro de este liderazgo donde ya no está quien llevaba la batuta, por decirlo de alguna manera. Usted que estuvo la semana pasada allá, ¿tienen claro desde el punto de vista político a nivel de gobierno cómo manejar el país de ahora en adelante sin esta cabeza que era el que los dirigía, sin esta constitución liderada por esta persona y que en el fondo los parámetros los daba directamente Chávez? Porque da la sensación de repente que como que la interpretación o la forma de llevar adelante esta constitución se le fue la pata más importante que era su líder. Sí. Mira, yo sospecho que en Caracas hoy día se está viendo una atmósfera de una cierta orfandad política. Esa es mi impresión. Y yo creo que además que lo que nosotros hemos visto por los medios de comunicación en las últimas horas, estas expresiones de dolor son genuinas, son absolutamente auténticas. Se ha puesto que el presidente Chávez goza efectivamente de una adhesión popular no menor. Ganó las elecciones después de... Bueno, ganó 14 de 15 elecciones por porcentaje bastante categórico. Ahora, el presidente Chávez construyó una cierta orientación estratégica, es decir, le propuso al proceso político algunos propósitos, tanto de política interna como de política exterior, particularmente pensando en América Latina, pero además llevaba la conducción del día a día. Es decir, el presidente Chávez ejercía en efecto un liderazgo de carácter personalista indiscutible, digamos. Y hay que considerar de que el propio peso abrumador de la imagen, de la propia retórica florida del presidente Chávez, fue un factor que con toda seguridad, como en otros casos en otros países, también influyó en impedir que ejercieran liderazgo alternativo. Entonces, de manera que uno tiene que reconocer, por ejemplo, que los liderazgos que quedaron subsistentes tienen un tonelaje, tienen un calado que no se compara en absoluto con lo que el presidente Chávez representaba. Claro que sí, Carlos, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Además, estando usted recién llegado de Caracas, nos trae una mirada muy clara, muy fresca y distinta a lo que nosotros podemos ver aquí desde la distancia. Que tenga un buen día. Muchas gracias.